Muy buenas noches, amable audiencia. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Contrastes. Ahora, digamos, una emisión después de vacaciones. Entonces, esperamos que les haya ido bien en esas vacaciones, que hayan descansado, eso es lo más importante. Contrastes, como ustedes saben, es un programa de opinión política organizado por la División de Hechos de Política y Gobierno. Hay que recordar que las opiniones que se dan en este programa por los académicos son responsabilidad de quienes las emiten. Hoy, en esta ocasión, está con nosotros en el programa Fernando Díaz Pérez y Toledo García Tobar. Digo que ya somos viejos en el programa, digo no tanto por la edad, sino digamos somos los primeros que iniciamos con este programa, y bueno, el día de hoy nos tocó estar. Yo la verdad es que para mí es un placer coordinar este programa, y bueno, yo soy Aide Hernández García. Ambos somos profesores de la División de Derecho Político y Gobierno. En el tema de los alumnos hoy nos acompaña el de Estefanía Calderón, de la licenciatura de Gestión Pública, y Gerardo González Medrano, de la licenciatura en Ciencia Política. Entonces, como siempre, agradezco mucho que siempre el apoyo de producción de Artemio Carreras Beltrán. Espero ahora sí, siempre le ando cambiando el nombre, pero así lo dije correcto. También agradezco mucho el apoyo de Francisco Palacios, que siempre está aquí con nosotros, y de Carlos Escalera Barrera. Muchas gracias por el apoyo. El día de hoy vamos a tratar, como siempre lo intentamos hacer, que luego nos gane el tiempo, 4 temas. Los mis reyes, no se les conoce ya públicamente, es violencia social, el recorte de ciencia y tecnología, Peña y sus declaraciones de que no hay crisis, ¿no? O sea, imagínense. Y bueno, tenemos un caso muy interesante de una violencia ejercida a un alumno de la carrera de Ciencia Política por Policías de León. Y bueno, vamos a tocar el tema porque me parece muy interesante. Y ya un quinto tema, si nos da tiempo, trataremos el tema de la aprehensión a Duarte. Muy bien, pues bienvenidos. No se olviden de la página de Facebook, Contrastes de DPG, o de una llamada telefónica 216-84. Este es un programa en vivo. Muy bien, pues bienvenidos todos y pues de regreso de vacaciones, estamos aquí. Muy bien, vamos a empezar con el tema de los mis reyes, de violencia social. Pues en este sentido, digamos, los mis reyes son un tema de ahora, un tema nuevo. Digamos, cuál es la importancia de este tema, o sea, hoy en nuestra vida cotidiana, en el contexto de la violencia social. Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cuál es el contexto de la violencia social? Yo creo que estamos en una crisis sistémica, porque hoy parece más que en cualquier otro momento de los últimos años que el país realmente se nos deshace a pedazos. Este término de mis reyes fue un periodista mexicano que escribió un libro, El Mi Reinato, y fue el que lo pone ahí en la opinión pública. Él señala que un mi rey sería como el hijo de un alto funcionario, el hijo de un rico, que pues toda su vida por su dinero, sus relaciones, pues vive en un contexto distinto y diferente que el resto de la población, o que la población mayoritariamente habla. En este sentido, pues es a través del dinero y las relaciones que estos mis reyes sienten que se encuentran por encima de la ley y por encima de las convenciones sociales de nuestra sociedad, y que pueden infringir esta ley, pueden hacer daño a otros sin tener consecuencias. Y en el caso, bueno, hay varios casos muy concretos. Quizás uno de los que ha tenido más visibilidad, pues es el de los porquis de la Costa de Oro, que bueno, pues muchachos que salen del antro y bueno, terminan violando a una amiga que conocían de años,
y bueno, se vuelve un conflicto entre familias poderosas de Veracruz, donde, bueno, usan sus relaciones para irse cercando, para irse, buscar la manera en cómo salir del atolladero hasta que esto explota hacia las cuestiones legales, y obviamente ahí hay redes no solamente de dinero en términos de negocios, sino de relaciones en términos de poder, hijos de funcionarios o hijos de inversionistas, amigos del gobernador en turno, muestran esta forma de actuar que dice Ricardo Rafael sobre los mis reyes. Otro caso que en la Ciudad de México que también se dio a conocer el mes pasado es el de los centinelas, jóvenes preparatorianos, sobre todo de escuelas privadas, que van a los centros comerciales y sin mediar asunto ni problema, pues golpean a otros jóvenes. Y bueno, hay hasta páginas, o sea, lo grave es que esto se vuelve una cosa ya de grupos organizados, de páginas. Y recuerdo la expresión del que dicen fundador del grupo Centinelas, que lo que buscan es crear un espacio de poder. ¿Quién sabe qué será esto, no? Digo, a mí esto me suena, la verdad, muy fácil. Pero bueno, ese es otro asunto. ¿Por qué resalta o por qué hablar de ellos ahora? Estamos en este concepto de crisis, pero sobre todo porque si nosotros vamos en otras sociedades, hay otras historias sobre esta gente que tiene poder, y recuerdo básicamente, bueno, el caso de las hijas de Barack Obama. O sea, Barack Obama hasta hace unos meses era literalmente el hombre más poderoso del mundo, y sus hijas trabajaban en verano sirviendo mesas y limpiando para crear una conciencia social. Y aquí recuerdo también algo que señalan algunas de estas familias. Sí, tiene que ver un poco, suena como al hombre araña, ¿no? Pero es que la lógica de ellos es diferente. O sea, ellos sí se saben que han nacido en una familia con privilegio social en dinero y por relaciones, y consideran que eso, más que ser un privilegio, es una responsabilidad. Y entonces, en otra parte de la sociedad norteamericana, se está criando a estos, no mis reyes, sino bueno, a sus hijos, para que hagan trabajo voluntario, servicios sociales, inclusive para el servicio público, pero con esta visión. Pero bueno, nosotros tenemos a los niños. Muy bien, Tobías, me parece a mí un tema muy interesante que tiene que ver con lo que hemos dicho, sistemáticamente, cómo estos privilegios por el tema de la corrupción, de la ilegalidad, bueno, llevan a mayor violencia, digamos, en el sentido de que con aquellos que son, digamos, más vulnerables, que tienen un nivel socioeconómico más bajo, de esta gente que tiene dinero y que son, digamos, también los hijos juniors, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿tú crees que es un problema actual fuerte o siempre ha estado este problema todavía? Bueno, históricamente siempre ha habido sectores privilegiados y siempre los poderosos que disponen de diferentes recursos piensan que se encuentran en una categoría distinta, que les permite considerar que lo merecen todo, pero además que pueden llegar incluso a realizar conductas que ordinariamente no serían aceptables porque asumen el papel de que se encuentran por encima de los demás. Esta denominación del mi rey tiene en sí misma una connotación de realeza, justamente, ¿no? O sea, es mi rey, y lo cual ya de entrada supone una diferenciación con el común de los demás seres humanos, a los que se les coloca o se les trata de ver en una situación minorada, y que se da también en un contexto de sociedades de consumo, de alto consumismo. Efectivamente, se trata de jóvenes que se encuentran en un entorno privilegiado, jóvenes
con niveles adquisitivos altos, jóvenes que tienen poder económico, acostumbrados a disponer de todo lo que se encuentra a su alcance, que tienen padres poderosos porque pueden ser ricos, efectivamente, como bien dice Fernando, que además están vinculados con políticos que les pueden permitir indeterminadamente realizar conductas incluso de carácter delictivo y en muchos casos que pasen inadvertidas. Porque también en el colectivo general a veces se le tolera a este tipo de jóvenes que realicen ese tipo de conductas y se piensa que llega a ser hasta justificado porque son parte de este grupo privilegiado, y hay otros sectores que se piensan que los otros se han ganado un derecho que deriva de pertenecer a familias tradicionales. Claro que esto lleva a un exceso de libertinaje. Estos jóvenes que se colocan en una posición en donde desprecian a los demás, en donde consideran que pueden realizar cualquier tipo de comportamiento, que desafían las normas, que desafían todo tipo de... Bueno, tienen sus propios valores. Es decir, ellos actúan en función de que reconocen que hay que buscar riqueza, poder, sexo, dominio, y que todo se les puede disculpar. Porque incluso pueden llegar hasta a contratar, a pagar a personas que puedan realizar cierto tipo de actividades. Pueden realizar un comercio de distinta naturaleza. Y además son de alguna forma formados en ese sentido. Es decir, aquí hay una gran responsabilidad de los padres y también a veces de las propias instituciones educativas en las que se forman, en donde se les tolera que realicen este tipo de conductas. Es algo que evidentemente surge con motivo también de las redes sociales, que esto es muy importante hoy en día. O sea, estas personas no solamente son los porquis o los centinelas, sino que aparecen por todas partes y que sabemos que existen. Son un grupo, una tribu urbana. Me parece que no, las tribus urbanas que han surgido y que también están esparcidas en la sociedad se caracterizan por un conjunto de condiciones comunes, pero aquí es más bien como arrogarse una serie de privilegios que les permite realizar cualquier tipo de conductas e incluso violentar la ley. Ahora, lo cierto es que en una sociedad que tiene una crisis de valores y en donde la impunidad finalmente es una realidad, y en donde el dinero y el poder reunidos dan la posibilidad de realizar, y lo hemos visto en diferentes aspectos, muchos tipos de comportamientos. Hay otra cuestión que es la reproducción de comportamientos, la reproducción de conductas, que esto también es grave, porque cuando hablamos de los porquis y de lo que hacen y que algunos se fueron, ¿qué es lo que pasó? ¿No? ¿Dónde estaban? Pues andan en Europa. Mira, pues estos niños se pueden ir a cualquier lugar. Afortunadamente ha habido una reacción estatal, claro. Hubo una resolución que está siendo cuestionada en este momento y es muy interesante porque la sociedad está reaccionando, ¿no? O incluso esto que pasó en Radio Universidad, en Radio UNAM, donde un ex militante del 68 también utilizó cierto tipo de expresiones sexistas y misóginas que de alguna manera se vinculan justamente con el comportamiento que hicieron los porquis y otros grupos, ¿no? O tienen unos vehículos impresionantes y pueden hacer carreras de coches en el periférico o en cualquier lugar. Es decir, son personas que tienen un alto nivel adquisitivo y son personas que reproducen comportamientos que se han dado en diferentes momentos de la historia. Pero lo que sí es muy importante es que hoy en día sí es posible difundirlos, señalarlos y buscar que se les reproche su comportamiento, que por supuesto está afectando a otras personas. Claro, ¿no? Es lo grave. No, y ahí lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Lo sacan del país, pagan jueces, pagan un buen abogado, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver esas cosas, ¿no? Digamos, ustedes dos, digamos, ¿quién le gustaría partir con el tema? Porque, digamos, es una crisis de valores en estos jóvenes. ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que es una crisis de valores, aunque primero habría que definir qué entendemos por valores, ¿no? Porque los valores pues sí varían de acuerdo a las diferentes sociedades. Entonces, podemos
podemos decir que esos son los valores que a ellos les inculcan, porque ellos crecen con esa idea, ¿no? Con esa idea de poder, de yo puedo hacer lo que quiero y no haber consecuencias. Yo tratando de entender buscaba como una definición y me di cuenta de que no hay una definición precisa sobre qué es mi rey. Entonces, siguiendo un poco la idea de Ricardo Rafael, me gustó mucho esto porque creo que queda muy claro. Él nos dice que es un personaje que intenta volar sobre lo que percibe como un pantano y en el intento por no manchar su plumaje, despoja al otro de su dignidad. Pero ¿cómo puede despojar al otro de su dignidad? Pues porque nuestras instituciones se lo permiten, porque se pasan por alto aquellas cosas que a una persona normal, o por lo menos no con un poder económico o con un poder político, no se le pasaría. No, y fíjate, ahí dices un tema muy interesante y cuando estamos ya cambiando de tema, creo que a lo largo de la historia, digamos, somos un país clasista. Entonces el que tiene poder, sí tiene, digamos, un poder, digamos, no legal, sino un poder como social que le permite, ¿no?, justificar ciertas acciones. Entonces, aquí el tema interesante es que ahora los hijos también se atribuyen ese poder para hacer este tipo de cuestiones y amparados por sus padres, ¿no? Y ya con eso concluyo el tema que decía Fernando, ¿no? O sea, creo que en esta sociedad se ha malinterpretado el tener una posición política, social o económica, y este tema se ha malinterpretado porque entonces en lugar de tener, digamos, una valoración de la posición, se utiliza para ejercer violencia, y eso es un elemento más que se une a toda la crisis de violencia que tenemos en este país, ¿no? Entonces esperemos que, pues de alguna forma, las instituciones sigan insistiendo en un comportamiento también de estos personajes, digamos, bajo la legalidad. Y entonces fíjate que aquí vamos a entrar al caso Mora, del alumno Isaías Mora, que pasó en León, porque curiosamente pues no es un mi rey. No, contrariamente, o sea, uno lo ve y bueno, pues sí, ¿no? Parece un típico estudiante de sociología, ¿no? Que a veces uno duda que se bañe, ¿no? Entonces, ¿no? Ese es el tipo de estudiante que es Ese es un estereotipo. No, es que eso te lo digo por yo que estudié en la UNAM, ¿no? A veces la verdad dudábamos si todo se bañaba, ¿no? Entonces me refiero a eso, ¿no? Él, digamos, en este estereotipo es un alumno con esas características. Entonces él es un personaje interesante porque, digamos, no pertenece a una clase social alta, estudia en la Universidad de Guanajuato, estudia ciencia política y fíjense qué interesante, ¿no? Es un personaje con una percepción crítica de la sociedad. Entonces se detiene en León, él iba en su bicicleta, ¿no? Y ve que un policía se estaciona en doble sentido, ¿no? Entonces le dice que se quite, ¿no? Entonces digo... No, le pide amablemente. Bueno, quítate. Bueno, no, deja claro, le pide amablemente que él como policía, como digamos un personaje de autoridad, pues debe de poner el ejemplo, ¿no? Entonces le dice pues que se estacione bien. Pero lo más curioso es que aquí, digamos, él estaba comiendo unos tacos el policía, el taquero le empieza a decir que por qué se mete, bla, 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 y entonces resulta que después el que le echa el pleito es el taquero, ¿no? Y entonces el policía, en lugar de decirle, a ver, ya tranquilos, no, también lo agarra porque el taquero le pega, y luego él también le pega, entonces me lo dejan ahí tirado, y la verdad, y esta es la seguridad. Entonces fíjate cómo tenemos, ¿no?, dos polos super opuestos, donde el que tiene, en este caso el mi rey, pues una protección legal, y en el otro caso, pues encima le pega, ¿no? Y encima hasta lo llevan a los tiros, le dan retiros, y tienen que pagar una multa por haber insultado al policía. Entonces, digamos, en este contexto, Fernando, digamos, el alumno, digamos, el escenario que presenta socialmente, cómo se debe de interpretar, ¿no? Un tema de justicia ciudadana, de corrupción, de agandalla y de la policía, ¿no? ¿Cómo? Primero, desde aquí yo le mando un fraternal saludo al compañero Mora y mi admiración, porque lo que hizo, que es lo normal que debería hacer cualquier ciudadano crítico, cualquier ciudadano respetuoso de la ley, que no cualquiera lo hace, o sea, pedirle a una autoridad que cumpla con su función. O sea, esto es lo kafkiano, lo García Marquesiano del caso. O sea, pedirle a la autoridad que haga su trabajo, que cumpla con lo que debe de hacer
y la autoridad responde con violencia. Es un asunto dice que le pegó en el pecho y sin inadmisible. Cayó desmayado. Ahora, yo sí creo que, dado que él es, y de hecho, bueno, yo lo he pensado desde que me enteré de este asunto, y yo me siento hasta un poco responsable. ¿Por qué? Estabas ahí con el de los tacones. Porque en la Universidad de Guanajuato, el modelo educativo tiene que, el objetivo es generar alumnos así, alumnos críticos, alumnos activos, construir ciudadanía. Ese es el objetivo del modelo educativo de la Universidad de Guanajuato. ¿Y la respuesta es la violencia de parte del Estado? ¿Esa es la respuesta? No, el policía. Es, para mí, un asunto prácticamente ultrajante. Creo que la policía de León ha lastimado a la Universidad de Guanajuato, porque lastimó a un miembro de nuestra comunidad de Guanajuato. Somos sujetos, somos sujetos, todos somos sujetos. Y si no podemos decir lo que pensamos y actuar, no tiene caso que seamos sujetos. En este caso sí, yo sí solicito atentamente, respetuosamente, a las autoridades, señor presidente municipal de León, al secretario de Seguridad Pública, al director de la Oficina de Derechos Humanos, al procurador de Derechos Humanos del Estado, una investigación clara y veraz sobre este asunto, que yo sí creo que está lesionando a la comunidad universitaria, porque es parte, nos puede caer mal a el compañero Isaías. No. Puede no gustar. Bueno. Puede estar estigmatizado, pero no creo que con su actuar haya ofendido a nadie, más al contrario. Creo que está refrendando su vínculo con la Universidad de Guanajuato. Ese es el objetivo, se supone, que del modelo, hacer ciudadanos críticos. Entonces yo creo que sí, debemos estar con él, y bueno, yo sí demando, otra vez respetuosamente, investigación y solución. No, yo creo que aquí el policía Juan Luis Sánchez, yo creo que tendría que recibir, digamos, en esto, aquí ahorita todavía es que digamos, creo que tendría que recibir pues un castigo, no queremos la muerte ni mucho menos, obviamente, pero digamos un castigo que tenga que corresponder a esta actuación, porque pues si le hizo, o sea, lo desmayó, lo dejó tirado, ¿no? O sea, creo que esto no se debe hacer, y además creo que una petición de instancia, siendo quien sea, tenía él que haberse quitado, ¿no? Y no hacer lo que pasó con él. Y bueno, yo tengo que señalar que pues Isaías Mora, la verdad es que es un alumno de los cuales, como muy bien dices, en particular caso le he dado clases, y bueno, es de la gente que yo lo digo con mucho orgullo, uno está orgulloso de dar clases a este tipo de jóvenes por lo crítico que son. Entonces, en ese sentido, creo que uno no puede, el Estado no puede tratar hacia un joven crítico y de esta manera. Gerardo, por favor. Pues sí, yo creo que en este caso estamos viendo un elemento más de arbitrariedad policial. Creo que en México esto es muy común. Para los que conocemos al compañero Mora, sabemos efectivamente que es una persona muy crítica. Ya en sus redes sociales, semanas antes, había subido un video en el que pedía a un individuo que está estacionado afuera de Correos de México, está mal estacionado, le pide que por favor se retire. También esta persona se pone un poco violenta, pero pues no pasó a mayores, ¿verdad? El compañero lo está grabando. Después sucede esto que pasa en León. A mí se me hace muy extraño
cómo el policía lo somete, cómo lo desmaya y cómo en cuestión de minutos, porque en la grabación incluso está que en menos de 5 minutos ya llegaron los refuerzos, llegaron varios refuerzos para ayudar. No sé, a veces me pregunto que si fue un delincuente mayor, una persona que verdaderamente era delincuente, hubieran llegado esos refuerzos. El taquero, también comenta en las redes sociales que incluso el policía le está deteniendo al compañero Mora para que el taquero lo golpeara. Y que después llegó otro policía y fue el que lo desmayó apretándolo del tronco. A mí esto se me hace pésimo, ¿no? Yo creo que los policías deben ser los primeros en poner el ejemplo. Ellos son los que deben fomentar la aplicación correcta de la justicia y si en este caso se le pidió que cumpliera con las leyes, creo que debió haber hecho caso y es totalmente reprobable lo que hizo el policía. También después se comenta que el policía se burla del compañero, van con el juez e incluso se le acusa de atacar a los policías cuando en las grabaciones se nota que defiende a los jueces, que no, que Isaías no hizo nada. Para los que conocemos al compañero sabemos que es una persona muy pacífica, que realmente es crítico y quiere ver un cambio en la sociedad y totalmente, de hecho, mentía a ese policía, ¿no? Y todavía se comenta Mora que el juez se burla del compañero, o bueno, más que burlarse, no hace caso a su declaración y pues ya tuvo que pagar lo que le correspondía, ¿no? Yo como compañero, pues sí pido que debemos estar muy atentos. Ella interpuso una demanda ante el Ministerio Público y ante Derechos Humanos. Pues hay que seguir para ver si realmente se aplican los castigos correspondientes o realmente es un caso más de impunidad, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? El que tiene dinero, que no, pues le toca hasta que lo desmayen ahí y lo dejen tirar del piso, ¿no? Mientras que los mis reyes pues se pueden ir del país y hacer lo que quieran, ¿no? Pero aquí fíjate otro interesante tema, o sea, el policía se siente con un poder y en lugar de actuar para lo que está, digamos, utiliza ese poder y además, y ahí viene tu defensa, ¿quién te manda a ser abogado todavía? Los jueces, digamos, aquí tendría que haber escuchado la parte. Bueno, esto tiene un aspecto positivo y uno negativo. El aspecto positivo es que un joven, consciente de que quienes deben de actuar con mayor respeto a las normas son justamente los servidores públicos, hace el señalamiento puntual y hasta valiente, ¿no? En una ciudad como esta, esto implica cierta valentía porque no todo el mundo lo hace. La mayor parte de los ciudadanos y las ciudadanas prefieren pasar no de largo, meterse en problemas, exacto. Pero sin embargo, bueno, gradualmente hemos visto como cada vez más hay personas que de manera individual o colectiva presentan sus quejas en organismos protectores de derechos humanos en quienes suele tenerse más confianza que en los superiores, por ejemplo. Él por supuesto, está haciendo un señalamiento que entendemos fue correcto y que además era oportuno. Los servidores públicos, el aspecto negativo, la selección de servidores públicos que se dedican a cuidar el orden regularmente no es la más plausible, eso también es cierto. Y el comportamiento que debe tener dentro de la preparación es de saber contenerse frente a un señalamiento de un ciudadano, que incluso hasta pudo haber sido agresivo, pero la reacción en el uso de la fuerza por parte de un servidor público que está preparado para cuidar el orden debe ser de otro orden. Primero hay que tratar de disuadir, primero hay que tratar de entender. Solo en el caso de que se sienta agredido puede utilizar fuerza. Eso es más que evidente. Aquí hay un abuso manifiesto en la utilización de la fuerza del servidor público que está preparado justamente para cuidar a la gente y también para usar la fuerza, pero en casos en que se haga necesario. En ese supuesto, de acuerdo con los elementos que existen, no era necesario.
Claro, el taquero lo que hace es realizar una conducta que también suele ser común, la alianza con el que tiene poder, la alianza con el que en determinado momento puede generar una serie de negociaciones proteccionistas, porque igual y tampoco le paga los tacos, ¿no? O sea, ahí hay una serie de situaciones. Pero no se le permite estar donde no debería de estar. Claro, hay una connivencia. Hay una multiplicidad de servidores públicos que violan las leyes, y esto es cierto. Ahora, todo parece ser que en realidad ante quien lo llevan es ante un oficial calificador, que es el funcionario, no es un juez, es un funcionario. Cuando alguien comete una falta administrativa, entonces se le lleva con un oficial calificador y se califica la falta y se pone una sanción que puede ser multa o arresto. De 400 pesos. Efectivamente, en este país, una de las mayores violaciones constantes y cotidianas que se dan a los derechos de las personas es justamente el que no se respetan en infracciones reglamentarias. La mayor parte de los procedimientos que se dan cuando alguien comete una falta administrativa, la haya cometido o no, va por la ruta de la ausencia del debido proceso, de no respetar la posibilidad de ofrecer pruebas, y claro, como está enfrente la idea de que puede ser arrestado y por tanto privado de la libertad, pues lo que hace el ciudadano, la ciudadana, es pagar la multa, porque lo que quiere es salirse. Sin embargo, eso no implica que no tengan derechos, y este derecho del debido proceso, del derecho de audiencia previa, porque lo mismo da que lo puedan arrestar en ese momento y privar de la libertad, a que lo hagan dentro de 15 días o 6 meses o un año cuando termine un procedimiento en donde se le permita defenderse. Claro, él tiene a su alcance también una serie de mecanismos, como ya se ha mencionado aquí, una queja contra el servidor público para que los órganos de control le apliquen sanciones, por supuesto una denuncia de carácter penal por las lesiones que eventualmente pudieron habérsele generado, también acudir ante los órganos protectores de derechos humanos. Este es un hecho que lamentablemente no ocurre de manera aislada. O sea, es penoso, pero se da con mucha frecuencia. Claro. Y esto nos obliga, por un lado, a tomar en consideración, y además todo lo que ha comentado Fernando me parece muy pertinente, igual que el compañero, pero también es muy importante que los mecanismos de selección, de reclutamiento, de selección, de capacitación, de preparación, de seguimiento y de sanción de servidores públicos que tienen que ver con el cuidado porque es de la seguridad pública tiene que ver con el cuidado de las personas, de su integridad física, de su vida, de su patrimonio, tienen que ser garantizados. Sí. Vivimos en un clima de violencia tan agudo hoy en día que además de estarnos cuidando de los delincuentes, también tenemos que cuidarnos de los policías. Con lo que dices es importante, por eso nos vamos al corte. Actualmente, la verdad, yo creo que un policía no lo vemos como un aliado, ¿no? Yo creo que la mayoría lo vemos... El taquero sí. Bueno, sí, ¿no? Pero la mayoría de nosotros nos sentimos protegidos, que es el tema del policía, ¿no? Y entonces aquí nuevamente lo que se observa, que es lo que sea Fernando, el policía debería de ser un ejemplo de conducta por la actuación, y lo que pasa es que se ve como un tema de poder y se aprovecha de este poder igual que los mis reyes, ¿no? Entonces vemos cómo hay diferentes niveles, diferentes mis reyes en esta sociedad mexicana, unos con más dinero, otros con un puesto, que es un policía, ¿no? Entonces ahí está un asunto que creo que deja ver cómo en esta sociedad, digamos, somos muy, eso que he dicho, clasistas, y este clasismo se utiliza el poder cuando se tiene sobre el que no lo tiene. ¿Sí, Fernando? ¿No has demandado justicia para el compañero Mora? No, pero a ver, yo lo que dijo muy bien Tobías, yo coincido con él. O sea, Mora, yo conozco a Mora, la verdad no espero menos de él, que estando en una división de derecho, tiene que buscarse un buen abogado, porque creo que aquí no es un asunto de queremos justicia, es un asunto que tiene que demandar con un buen abogado, porque esto es nuevamente, ahora sí, ¿quién está detrás de ti y si puedes ganar un juicio? Porque como muy bien dice Tobías, aquí se tiene que demandar al policía por su actuación, y además, y a los demás policías y al taquero, ¿por qué le pegaron? Claro, es que de veras, no conozco el nombre del taquero, no es el nombre del policía, pero entonces creo que aquí sí se tiene que llegar a las consecuencias.
Y yo creo que los presidentes municipales, gobernadores, el presidente tendría que poner, como muy bien dijo Tobías, por eso a mí me pareció muy importante la participación de Tobías, a gente capacitada, que en lugar de proteger al bandido, a los malos, ¿verdad?, tiene que proteger a la ciudadanía. Y no se tiene que molestar cuando alguien, un ciudadano común y corriente, le diga, oye, no estás apartado correctamente, oye, no estás cumpliendo con lo que es tu deber. Eso es parte de esto. Entonces sí creo que tenemos que hacer también policías que no, o sea, somos ciudadanos y tienen que escucharnos. Entonces no es un tema de justicia, o sea, tiene Isaías que demandar legalmente para que de verdad se haga, ahora sí, justicia lo que le sucedió. ¿Okay? Sí, es un tema. Bueno, es un tema, pero ahí está. Creo que el tema es más grande, demandar, y espero que esto sirva como un ejemplo de poner buenos policías. Regresamos un corte. Bueno, la verdad es que se nos está dando el tiempo, pero era pues una importante defensa parte de, ahora sí, como dice Fernando, todos somos sociedad y era importante. Muy bien, vamos con el tema que bueno, ya no, sorprendente, ¿no? Como siempre, Peña Nieto. No hay crisis. Chicos, ¿qué tienen al respecto? La verdad es que este presidente cada vez me tiene más sorprendida de sus percepciones. Pues yo creo que para cualquier político es fácil decir que no hay crisis, porque son personajes que tienen un sueldo altísimo asegurado. Además, tienen servicios de salud y de educación privada. Son personajes que no viven el día a día como cualquier otro mexicano. Entonces, si tú vas y le preguntas a una persona que se dedica a trabajar en el mercado informal porque no encuentra un empleo formal, obviamente esa persona te va a decir si hay crisis, porque esa persona tal vez sufre para conseguir dinero para cubrir sus necesidades básicas como es alimentación o salud. Entonces, el hecho de que haya crecimiento en el número de empleos... Producto Interno Bruto, o sea, ¿no? Sí, el hecho de que... no indica que no haya distribución, ¿no? Ajá, sí, tal vez hay un crecimiento y no es ni siquiera el crecimiento esperado. Exacto. Y se queda en un sector muy reducido. 10 personas. Ajá, además, él menciona que hay un crecimiento de empleos, pero en ningún momento menciona la calidad de los salarios. Exacto. No, lo que vas a decir es muy interesante. Dice, sin dar detalles, el mandatario señaló que hay varios indicadores económicos que así lo reflejan, que no hay crisis. Pues el consumo interno ha crecido en 5% y en enero se generaron 83,000 empleos. Entonces, los mismos datos socioeconómicos que él dice señalan que el salario mínimo para el caso mexicano es 1 de 2 salarios mínimos, o sea, no a nadie, o sea, de verdad, en sentido estricto, no nadie puede tener una vida digna con ese salario. Entonces, me parece ahí como, o sea, yo coincido contigo ampliamente. O sea, aparte que tenemos a los mirreyes, a las policías, tenemos un sector de políticos que están en otro contexto y que no es este, y bueno, recordemos, como se decía Fox, ¿no?, que vivía en Foxilandia, porque la verdad era un mundo paralelo, ¿no? Entonces aquí me parece que, pues, Peña Nieto, digamos, en esta idea de sumándole cosas, pues esta que acá decía también me parece que excede, pues, qué concepción tiene de la sociedad y de qué percepción tiene de la economía en México. Tobías. Bueno, no se puede ocultar lo evidente. Además, ¿no? Además. Guapo. Que no lee el periódico, ¿qué? ¿Qué es lo que no se puede ocultar? ¿Que no es la persona más inteligente que hemos tenido de presidente o qué? Tenemos altos niveles de pobreza que están documentados. Sí. Pobreza alimentaria, que es lo más grave. Tenemos altos niveles de marginación, es decir, la mitad de la población vive en pobreza y eso ya de por sí dice mucho. O sea, claro. Es una situación crítica que lesiona el principio fundamental de acceso a una vida digna. Tenemos altos grados de discriminación también, tenemos altos grados de desigualdad en diferentes órdenes. La inflación ha crecido en lo que va del año. La delincuencia se está desbordando, los niveles de inseguridad son manifiestos, los servicios públicos no nos responden en ningún sentido prácticamente, los empleos efectivamente son mal pagados, aun cuando el seguro social diga que se han incrementado,
pero pues basta caminar por la calle para darse cuenta si estamos o no estamos en crisis. ¿Quién no está en crisis? ¿Qué es lo que está pensando? Que ciertos indicadores económicos que pueden confundirnos en un país de nuestras características no pueden justificar que no vivimos en una situación crítica. O sea, este país se encuentra inmerso en una crisis permanente desde hace varias décadas. Y evidentemente que es una afirmación desafortunada que por supuesto pretende conseguir un impacto en términos de generar cierto tipo de tranquilidad. A mí me parece en una época en que estamos, o él mismo está necesitando generar cierta confianza, pero que lo que provoca son justamente comentarios adversos. No, enojo, ¿no? Por supuesto. O sea, porque además, a mí yo me pregunto, o sea, ¿qué no le da el periódico? O sea, que no se enterará, o sea, la verdad como preguntas como muy simples, ¿no? Y digo, él es el que está dirigiendo una nación y cómo es posible que no, o sea, o cree que somos, o la otra es que cree que somos tan tontos como para no darnos cuenta, pues lo que nos está haciendo es incorrecto, o sea, cualquiera de las dos no le ayuda. Fernando, que tengo con intenciones de hablar. Yo creo que hay que entender muy bien. ¿Vas a defender a Peña Nieto? Contexto. Cuando estás en un puesto con una alta responsabilidad, o sea, hay que entender esto, los puestos, cualquiera, es tomar decisiones. Tomar decisiones es generar acciones que pueden facilitarles la vida a algunos y a otros no tanto. Uno toma decisiones con base en la información que uno tiene, por un lado. Ahora, por otro lado, pues creo que ya es inocultable que el proyecto político del señor Peña, pues era restaurar esta etapa priista, hegemónica, y bueno, él como buen mi rey priista, pues él fue criado, porque bueno, él es la cuarta generación de gobernadores del Estado de México en su familia, y bueno, él está criado sobre esta historia de lo que debe ser el poder, la forma de ejercer el poder, las relaciones. Digo, si pensamos esto más aquella cosa que el hombre no es muy dado a leer, pues él seguramente lee la síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis informativa, porque las síntesis informativas que hay en las secretarías tienen 500 páginas. Entonces el hombre no se avienta 500 páginas al día. No, pero como dice Tobías, o sea, que ya es evidente agarran el tema. Y le dan tarjetas, y entonces, bueno, él con las tarjetas se va abriendo esta cuestión, va clarificando el día, va diciendo, va haciendo esto. La consecuencia, bueno, es esta, ¿no? Donde sí hay una disociación completa sobre lo que es la realidad del conjunto de los ciudadanos y la realidad de lo que es el poder. En todo caso, él vive en un país donde todavía el presidente de la República tenía el amplísimo poder de hacer muchas cosas. Pero pues no, el contexto ya ha cambiado. Y aquí por eso regreso a un concepto que utilicé en mi primera participación sobre la crisis sistémica. La forma de ejercer el poder en México también está en crisis. Y esto nos llama a pensar el futuro. No es posible ya gobernar a México como se ha hecho en los últimos casi 100 años, con un solo hombre, con un hombre fuerte. Porque aquí me disculparán mis compañeros de ciencia política, esto de los pesos y contrapesos es una vacilada. Ah, no, sí, obviamente, O sea, en este país. Aquí no hay eso, o sea, eso no existe. Pero que no exista no quiere decir que no deba de existir. Hay que traerlo, hay que hacer realidad ese sistema de pesos y contrapesos
para ejercer el poder, Que con Vicente Fox para se dio. tomar las decisiones, no, con él menos. No, los contrapesos sí, porque era mayoría, no era mayoría el PAN en la Cámara de Diputados. De Bueno, ya, ninguna aquí manera, lo dejamos, luego no, hablamos de ese ninguna tema. manera. El encono, No voy a discutir. el encono te lleva al inmovilismo, y si los gobiernos panistas se caracterizaron por algo, fue por su inmovilismo, por una incapacidad de lograr acuerdos. Porque no tenía el primero mayoría. porque no tenía mayoría, el segundo porque se robó la presidencia. Bueno, seguimos Ya, hablando con Peñanito, ya pero luego ahí hablamos está, del ahí caso de está el Vicente Fox. asunto. O sea, lo que nos está mostrando esta disociación de la realidad del presidente, que es muy lamentable, es ya una crisis de un modelo de ejercer el poder que es insostenible y que es parte de la crisis sistémica que estamos viviendo. Muy bien, Gerardo, ante este tema que la verdad sí es muy preocupante y sistemático, de que nuestros políticos a veces no sepan quién están gobernando y que tengan un mundo paralelo, ¿tú cuál es tu opinión en este contexto como, digamos, un joven estudiante de ciencia política precisamente, ¿no? Y nada más aquí para ir aclarando lo que dijo el presidente, dice que México enfrenta un momento de gran desafío y escenarios de gran incertidumbre, en particular por lo que va a pasar en la relación con Estados Unidos, ¿no? Por lo que negó que existe crisis económica en el país, sino simplemente una gran incertidumbre, un gran desafío. Nada más. Muy bien, Gerardo. Pues yo creo que en este caso se está refiriendo al contexto del sector político, del sector privilegiado. Ellos no están en crisis y nunca han estado en crisis. Yo creo que sí está fantaseando, yo creo que está viendo otro país. Creo que es más que claro que México está en crisis en demasiados aspectos. Me llama mucho la atención que las reuniones donde decía esto, que no había crisis, primero fue una a los beneficiarios de Prospera, y a la segunda, a las que les comenta esto, es a militares. Yo pienso que si hubiera dicho esto de la crisis en una universidad, se lo hubieran acabado, ¿no? Él se basa mucho en lo económico, que hay mucho empleo, que el consumo nacional ha aumentado. Como ya lo han mencionado, los empleos sí hay un incremento de empleos, pero con salarios que la verdad no alcanzan ni para lo básico, ¿no? Yo creo que aparte de lo económico, Peña se debe fijar en otros problemas, en otras crisis de ámbitos políticos y sociales. La crisis no es solo de su sexenio, como sabemos, ya tiene demasiados años, de hecho nunca se ha visto algún periodo de estabilidad en esos aspectos. No sé si no ha visto que existen altos índices de pobreza y que aumentan conforme pasan los años, que existe una inseguridad que ha aumentado en el estado de Guanajuato. Hace unos pocos años esto no era así y ahora es uno de los estados más inseguros, ¿no? La limitación de derechos, lo que vimos con lo que estamos platicando con el caso de Mora, la impunidad y la corrupción, que lo vemos con las clases privilegiadas, y todavía dice que esto es de orgullo y satisfacción lo que estamos viviendo. No, yo creo que nadie lo está viendo así. Yo creo que su punto de vista es totalmente exagerado. Yo creo que está viviendo en una utopía. Pues no, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Peña. No, y tus palabras, yo creo que me quedo con ellas. Yo creo que son muy puntuales. Estoy recordando una anécdota. Hace algunas décadas, un funcionario privilegiado fue nominado a candidato a un puesto de representación popular. Y escuchaba que se le comentaba en corto que pues había pobreza, había marginación, la gente estaba descontenta, y él en su campaña decía, es que durante mi campaña no vi crisis. Iba a un evento de campaña a un poblado y había carnitas, iba a otro y había birria, otro había... y la gente bien contenta, dice, ¿cuál crisis hay aquí, no? Pero es que además son las situaciones que se presentan en las campañas políticas, ¿no? Y este hombre que jamás había bajado a darse baños del pueblo se encontraba con que pues, todas partes estaban re bien, ¿no? Bueno, ahí está este mundo paralelo, ¿no? De los mis reyes políticos, dice Fernando, ¿no? Y fíjense que terminamos con un tema que también es producto de esta crisis de la que dice que no existe, de este periodo de incertidumbre, como dice Peña Nieto, la ciencia y tecnología. Creo que aquí hay un tema muy importante. Nosotros como académicos, como así de posgrados, estamos sufriendo un tema que es la reducción en becas. Y aquí esto es muy importante. Apenas
platicado con un profesor de la UAM, ni tan siquiera estoy hablando de universidades estatales, sino de universidades nacionales, y me comentaba que a la UAM, a su programa, que estaba en el PNPC, no le llegaron las becas de los estudiantes. Entonces, creo que esta situación es muy grave cuando nosotros estamos viendo, como muy bien lo dijo Gerardo, apoyo a empresarios, ¿no? Apoyo, digamos, estamos viendo el tema de las Casablanca, ¿no? O sea, estamos viendo gente que robó como Duarte, ¿no? Digamos, grandes robos millonarios, y bueno, de alguna forma uso del erario público para temas muy particulares. Ante este tema hay una reducción en la ciencia y tecnología, y en este caso muy concreto el ramo 38, que es CONACYT. Entonces CONACYT hoy recibe, digamos, menor porcentaje, estamos 7,000 millones menos que el año pasado, y esto pues sí es complicado, porque bueno, no solo tiene que ver con las becas a los alumnos que digamos que están en México, sino también en el extranjero, tiene que ver con las becas de los profesores, que es SNIS, y esto es muy importante porque en muchas universidades estatales los salarios de los profesores pues son pequeños, y con el SNIS de alguna forma también se ayudan para tener un salario más digno. Entonces también está digamos, esto es un tema muy importante, son las investigaciones, biología, química, que requieren pues aparatos como muy caros. Entonces me parece a mí que hay un tema muy complicado, y lo que están diciendo es que con Enrique Peña Nieto vean disminución constante en ciencia y tecnología. El año 2016 sufrió una reducción respecto al anterior. Entonces, aquí hay un tema muy importante, y bueno, este domingo se dio una manifestación, digamos, como un tema de señalar la importancia de la ciencia, en el caso mexicano la importancia de que no se debe reducir dinero a estos sectores. Se da una manifestación, ¿no?, por científicos del país. Es un tema que se hizo en 600 ciudades, y lo motiva o lo organiza de alguna forma o inicia por investigadores de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Fernando, digamos, ¿cuáles son las repercusiones de la reducción del presupuesto en CONACYT? Porque es un tema interesante, ¿no? Y se sigue apoyando a empresas que supuestamente ayudan a la ciencia. Que es complicado. Pues no es complicado, es parte del modelo económico neoliberal, donde todo lo que tiene que ver con la actividad estatal pues, es mala, es perversa, es torpe, mientras que lo privado es lo bello, lo bonito, lo grandioso, lo fantástico. Entonces, bueno, pues por aquí en el imaginario de los tomadores de decisiones, pues por eso es que se le da esta reducción. Yo quiero dar un poco más del contexto, porque en realidad la protesta empieza en Estados Unidos por los recortes de Donald Trump hacia la investigación y el cuidado al medio ambiente. Toda una estructura que había, bueno, no es una estructura, bueno, es todo un establecimiento de acuerdos, de leyes, de presupuestos, que con mucho trabajo creó Barack Obama. Pues Trump lo destruye, porque obviamente él no cree en cosas como el cambio climático y la investigación con células madre y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay es un tremendo desdén por la ciencia. Sí, sí. Pero digo, nosotros somos campeones en eso. Cuando en el sexenio de Fox se pensaba que jamás se iba a ver una reducción, que tener el punto 4% del presupuesto dedicado a ciencia y tecnología y educación superior era lo mínimo que podíamos llegar. Bueno, Fox nos receta una disminución al 37%. Entonces, esto ha sido una cuestión histórica. De hecho, una demanda de la comunidad de investigadores y estudiantil es que haya el 1% del presupuesto para ciencia y tecnología. Es una demanda que se hace año con año constantemente, y bueno, candidatos lo prometen y candidatos no lo cumplen. Entonces, bueno, aquí es parte del gran desdén. Las consecuencias, pues es que lo que podemos decir de la sociedad, solucionar los problemas de la sociedad, porque también, por lo menos en este país hay que decirlo, la investigación en este país es pública,
Las empresas privadas no hacen investigación. Y se le está aportando Las mucho dinero con universidades así de las privadas empresas. no hacen investigación, hacen negocio, no hacen investigación. Y la investigación pues sirve para solucionar los problemas de la sociedad. Y hay un dato que a mí me ha parecido consecuencia de este desdén histórico en México, me parece no tanto escalofriante como sí para pensarlo. Decía ayer un investigador que participó en la marcha que en Estados Unidos hay un número de investigadores mexicanos igual a los que estamos inscritos en el SNI. Ay, no es cierto. O sea, México ha formado a un conjunto de investigadores que hoy están en otros países. Ah, sí. Y solamente en La fuga de cerebro. Y solamente en Estados Unidos el tamaño de la fuga es como tener otro SNI en México. No, y ahí te va otro dato sorprendente. La mayoría están concentrados en el DF. Sí. O sea, ese es otro dato sorprendente. Eso no es sorprendente. No, este o país sea, es centralista desde el siglo XIX. Claro, pero lo que te estoy diciendo que los CENITOS, ciencia y tecnología, ¿no? Y no sale para los estados los recursos, que es otra debilidad. Muy bien, todavía si con esto vamos terminando, por favor, porque nos ganó el tiempo, inevitablemente. Lamentable, pero importante que la masa crítica y pensante de la sociedad, como son los científicos, los tecnólogos y los universitarios, expresen su opinión y planteen estas decisiones. No, y que no lo hacemos, pues que somos, según esto, la población más pensante, que bla, 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 y no estuvimos en esa marcha, la mayoría de nosotros, o sea, tache por los investigadores. ¿Estuviste, Fernando? Qué incongruente. Chicos, para el espíritu estuve en la Ay, marcha. no cuenta. Chicos, para terminar Aquí en el tema, porque finalmente ustedes están ahí, ¿no? Van a recibir una beca de posgrado, ¿no? Hay esta reducción, digamos, ¿qué nos pueden decir al respecto? Pues sí, es lamentable porque de manera directa se está afectando a los investigadores y a estudiantes de posgrado y también a nosotros como estudiantes de la universidad, pero también nos vemos afectados en otros ámbitos, ¿no? Porque se está desperdiciando una oportunidad para que ese conocimiento sea aplicado en políticas públicas que permitan un mejor desarrollo. Entonces se está cerrando esa puerta para el futuro profesional. Bueno, yo creo que esto está muy mal. La ciencia y la tecnología es uno de los pilares básicos para el desarrollo de todo el país. México tiene la capacidad de ser potencia, eso queda muy claro. Muchos estudiantes han ido a competencias internacionales y nos hemos llevado a los primeros lugares. Por eso queda muy claro la capacidad que tiene México. Desgraciadamente jamás se ha tenido como prioridad el desarrollo y la investigación de la ciencia en México. Es muy curioso este recorte del 23%. Ahora se destina para CONACYT 27,000 millones de pesos, cuando Estados Unidos, por ejemplo, destina 475,000 millones, pero de dólares, ¿no? O Dinamarca, que es un país de 5 y pico millones de habitantes, destina lo mismo que México, teniendo nosotros más de 100 millones de habitantes. También algo incongruente es que el INE destine 10,000 millones de pesos a los partidos, exactamente 4,000 millones, casi 3 veces menos. Desgraciadamente comparado es demasiado elevado. Pues con esto se irán las mentes brillantes del país. Como ya se ha dicho, muchos están en Estados Unidos, muchos están en Europa. Desgraciadamente aquí pues no se ve un futuro Claro, muy bien lo que dices, ¿no? Porque, digamos, si alguien tiene un doctorado, digamos, en una universidad muy precisa, muy bueno, pues va a acabar yendo, porque aquí no hay, digamos, apoyos, ¿no? Muy bien, nos comió el tiempo, de verdad, fue un placer compartir esta mesa con ustedes. Creo ahí que el gobierno de Peña Nieto no le está dando la importancia, como dice Fernando, no solo él, sino yo creo que muchos presidentes lo han hecho, no da la importancia a lo que es la ciencia y la tecnología, es la base, como bien dijeron ayer los científicos, del crecimiento de un país. Entonces ahí está, ya para finalizar, ahora sí ya, como los borrachitos, es la última, la presentación del libro de nuestro compañero Jesús Macías, están invitados, miércoles 26 de abril, del presente año en Salón de Actos, División de Derecho y Gobierno, a las 6 horas. No falten, es un libro sobre gestión pública, el título es Estrategia, Pensamiento y Acción, Herramientas y Métodos, de uno de nuestros profesores, digamos más, con mayor conocimiento, experiencia en este tema de la administración pública. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima, en su programa, Cotras.